Shalom, shalom, amados. Seguimos con la bendita Parashot, la porción de Kitabo para el día de hoy, 13 de septiembre de 2025, para conteo secular en Occidente, para Asia, Israel, el mes de Elul, año 5785. Saludo especial a la casa de Efraín en la diáspora y la amada casa de Yahudá en Jerusalén. En este Shabbat no hay una fiesta o una festividad mayor especial. Hoy es Shabbat. Y en este día de Shabbat, esta porción que hemos visto en la primera parte, pues nos ha enseñado cosas maravillosas. Vamos a continuar con la segunda parte, porque continuamos en un día de preparación. Comienza el rezo del Shelichot después de la medianoche en la tradición, para una parte del judaísmo askenazí. Y 20 de Elul está dentro de los 40 días de la Techuvá, del arrepentimiento, del retorno, que comenzaron para el pueblo de Yahudá con el Rosh Hodesh del mes de Elul y culminan en Yom Kippur. Son días conocidos como el Yemei Ratzon, que son los días de favor, de bondad, de misericordia, porque según la enseñanza recibida en esta fecha, Moshe Rabenu estaba en el Sinaí recibiendo las segundas tablas después del pecado del becerro de oro. En la otra tradición de la rama hasídica, Elul es visto como el mes en que el rey está en el campo, accesible para todos, como una metáfora de la cercanía de Yahweh, que es más íntima y directa con el ser humano. También es un tiempo fuerte de Shelichot, o de preparación interior, revisión de la vida nuestra y acercamiento al Creador antes del Rosh Hashanah. Kitabo comienza con las instrucciones del Bikurín, o sea, la ofrenda de los primeros frutos al llegar a la tierra prometida. Es la proclamación del agradecimiento que sigue con las leyes de los diezmos, del maser, de la sedaká, del diezmo y la ofrenda, y la proclama del agradecimiento en estas leyes de diezmos y separación del terumó, del maser. Ordena la inscripción de la Torah en piedras y la erección de un altar que culmina con la gran sección de la colocación de las bendiciones y las maldiciones, el tochachá y el pacto renovado frente a Moab. El Bikurín y la declaración son una confesión pública, mis amados, de que la realidad sensible, o sea, los primeros frutos, emanan de la Besorá, de la palabra divina. Entregar los primeros frutos es reconocer que la manifestación física responde a la raíz del Rúa, la raíz espiritual. Esto enlaza con la idea de que las letras formadas del Olam, del mundo, en el momento de la creación, como lo explica el Sefer Yesirat, la creación es idioma, la creación es la ofrenda, es el gesto que nombra la realidad y la devuelve a su origen. Cuando nosotros entendemos este paso de cada maldición que declara el Abacadosh en esta parashot, entonces nosotros aprendemos a eliminar las klipot y rescatar la or, la chispa de la emanación divina que están escondidas en esas maldiciones. La sedaká y el maser representan la geburá, la sefirot del gobierno divino de geburá y la gesed, que es la justicia y la generosidad en perfecto equilibrio. Las bendiciones irradiadas de gesed o de bondad, y nesak, que es la afluencia y la prosperidad. Las maldiciones, o lo que llamamos tochachá, es la función correctiva de Geburá y Tiferet. Geburá marca el límite y la disciplina, y Tiferet equilibra el juicio y la compasión. Entonces este mapeo interpretativo que nosotros aprendimos en esta parashá es útil en la enseñanza para mostrar la vida tanto material, la vida social nuestra, como la vida espiritual. En la larga lista que vimos nosotros de maldiciones y de bendiciones, esto no solamente es jurídico como un beidín, como un tribunal de juicio,
sino que es pedagogía y mística. Esto revela cómo las contravenciones, la Tochacha revela cómo las contravenciones impacta la armonía espiritual, mis amados, en la quejila o en la comunidad, y producen fracturas en la cadena de luz de lo que nosotros estudiamos como el gobierno divino del Abacadosh en el árbol de la vida. Entonces son las explicaciones de por qué se suceden o por qué proceden o por qué pasan, acontecen los cortocircuitos en el recorrido de los hilos de luz que unen cada sefirot. Y entonces ahí vienen los desórdenes de nuestra vida. Nosotros hemos aprendido que la discusión sobre todo el libro de la Torá, hay una cláusula en la enseñanza de los sabios que dice: maldito quien no cumple. Eso da la interpretación o da pie a las divergencias de Rashi, Rambam, de Ezra, que se refiere a la literalidad legal o a la espiritualidad o a la actitud interna hacia la misma. Desde la enseñanza nuestra, la intención o la kavaná que nosotros llamamos la reverencia ante la misma es la que devuelve la luz, y el menosprecio de un precepto apunta a una renuncia a la raíz energética. ¿Qué quiere decir esto? Que en nosotros está escoger hacer lo bueno o hacer lo malo. Cada uno de nosotros puede escoger si se conserva conectado al Keter o vive en desconexión. El Zohar comenta, el Akadosh Zohar comenta que la Parashá Ki Tavo está vinculando las piedras blancas, la inscripción de la Torah clara y concisa, es la construcción del altar con procesos de iluminación de la Nechama, del alma espiritual. Las piedras son los puntos los puntos de la alfabetización que contienen las combinaciones divinas de las 22 letras del alefato, que eso da pie para nosotros entender los 72 atributos sagrados de Hashem Yahweh, de Yahweh Sebaot, o los conocidos como los 72 nombres que nos traen la bendición y la conexión divina. Vimos en la mañana, en la primera parte, que vincula las maldiciones con el exilio de la luz, y también propone la Teshuvá y la oración, la plegaria, la tefilá para restituir esas luces. La lectura práctica de lo que hemos visto, cuando habla de la escritura de la bendita Torah en las piedras, nos remite a las 70 lenguas, como dice la Mishnah y los Midrashim, que simboliza la intención de la Torah de actuar como un eje unificador entre las naciones y las naciones interiores del alma, porque Moshe Rabenu le ofreció a más de 70 naciones la bendita Torah, hasta que Israel dijo: no entendemos, pero vamos a obedecer. La recibimos. De ahí la bendita Torah en el Matán Torah en el Sinaí. Estaban más de 22,000 malajim, estaba Moshe Rabenu, y dice la Torah que también estaban las almas, las chispas divinas de la emanación divina de todos nosotros que íbamos a creer en este tiempo. Así que con esta introducción nosotros entendemos que los 72 nombres y las 22 letras del alefato en esta Parashá Ki Tavo invita a una lectura de las letras más a fondo. Por ejemplo, la palabra Ki Tavo puede leerse como un mapa de llegada y entrega. La Parashá anterior de la semana pasada era cuando salgas. Esta se llama cuando entres. Por eso habla de primeros frutos, de dedicación, de tierra prometida. Comienzo de cuando entres a la tierra prometida, nos está diciendo a nosotros, es el comienzo de la manifestación de la Or del Ein Sof en nuestra vasija, en nuestro marco, en nuestro reino, a través de Yahshua HaMashiach. Puede meditar uno en estas permutaciones, en estos cambios de la Or de nuestro Abacados a través de sus nombres, cuando recitamos la declaración de Bikurim, para reanimar la raíz espiritual del alimento, del ejen. Y esto conecta con el libro de la bendita Torah de Moshe Rabenu en Devarim, cuando nos dejó escrita esta parashá. Los 72 nombres o las tríadas que aparecen en los versos que nosotros hemos concatenado se usan en ciertas escuelas de pensamiento
para meditación y para restauración. ¿Por qué? Porque es que nosotros en esta paracha lo que estamos en el mes de Elul, que es el mes del retorno, el mes de la introspección, el mes de la revisión interior y el mes del retorno de la Techuvá y de la preparación a las Moedim que viene. Kitabo cae con frecuencia cerca del mes de Elul, que es el periodo de Techuvá en un ciclo anual para el pueblo de Israel. Es la evaluación de la bendición y de la maldición, el retorno para la preparación del Tikkun Olam, o la rectificación final o la redención final, que estamos llamados, como hemos dicho siempre, a florecer en el exilio. Bendito es el Abacadosh que nos deja estas benditas porciones de Devarim 26, el Bikurín, la declaración de gratitud, Devarim 27-28, la Tochachá, que son las bendiciones y las maldiciones, y la Mishnah Bikurín, que es la ley y la fórmula ritual para apoyar la dimensión comunitaria, cuando nosotros aprendemos a vivir en comunidad y no hacerle mal al prójimo. Bendito el Padre Celestial que nos deja esta bendita Torah, esta bendita escritura, y yo sí les quiero leer el texto que armoniza esta paracha en Proverbios 30, Mishelei 31. Dice el verso 4: ¿Quién ha subido a los Shamayín y descendido de ellos? ¿Quién puede atrapar el viento en su puño y envolver el mar en su talit? ¿Quién ha establecido los límites de la tierra? ¿Quién conoce su nombre o el nombre de su Ben, si es que lo sabes? Toda dabar de Elohim es digna de crédito, y Elohim protege a los que en él buscan su refugio. No añadas nada a sus devarim. ¿Por qué repetimos esto? Pues porque la Torah que vimos en Devarim termina diciendo que tenemos que ser celosos en guardar todas las benditas palabras de la Torah. En el verso 26 dice Aror, o sea, maldito. Devarim 27-26, Aror dice: maldito es el que no defendiere todas las Devarim de la Torah para realizarlas. Por eso entonces estamos leyendo aquí en Mishelei, en Proverbios: no añadas nada a sus Devarim, no sea que te reprenda y te exponga como a un mentiroso. El verso 8 dice: aleja de mí la falsedad y la mentira, no me des pobreza ni riqueza, sino solo el ejen de cada día. Porque teniendo mucho podría desconocerte y decir: ¿y quién es Yahweh? Y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Elohim, Yahweh. Yesayahu, Isaías, aquí enlazado en esta bendita porción de Torah. Vamos a mirar el texto de Yesayahu. Donde dice: alza los ojos y mira, Yesayahu 64, alza los ojos y mira a tu alrededor. Todos se reúnen y acuden a ti, tus hijos llegan desde lejos, a tus hijas las traen en brazos. ¿De qué está hablando ahí? La Kabot de Sion, Yesayahu 60, porque esta paracha es la revisión del alma, la introspección, la revisión, salir del ego y entrar a la tierra prometida. Levántate y resplandece, que la claridad ha llegado, la or del Keter de Yahshua HaMashiach, la Kabot de Yahweh brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, pero la Mishhar de Yahweh Yuhei Bajei brillará sobre ti se manifestará su Kabot. Bendita es la hija de Sion, alza los ojos, mira a tu alrededor, porque todos se reúnen y acuden a ti. Verso 14, y ante ti vendrán a inclinarse los hijos de tus opresores, todos los que te desprecian, se postrarán a tus pies y te llamarán ciudad de Yahweh, Sion, del Kadosh de Israel. Bendito el Abacadosh. Entonces vamos a mirar la Besorá del reino en Matillahu. Matillahu 23, donde nos da una visión más amplia de Bereshit 3:15, donde se anuncia la enemistad entre la simiente de la mujer de Israel y la simiente de la serpiente.
Yahshua HaMashiach ve en ciertos líderes de Israel esa simiente del ego y la mentira, la cual no es genética, sino espiritual. ¿Eso dónde está? Esta paracha Kitabó armonizada en el Brit Hadashah, mal llamado Pacto Nuevo Testamento, sino que debemos decir el pacto renovado, retoñado, o el recordatorio de la Torá. Dice, verso 23, entonces Yahshua se dirigió a los Benei Adán y a sus Talmidín y les dijo, los Peruchín, sabios se sientan en la silla de Moshe. Por consiguiente, todo lo que Moshe les diga, háganlo diligentemente, pero según las reformas y ordenanzas de ellos no lo hagan, porque ellos hablan, pero no lo hacen. Ellos atan cargas tan pesadas a los hombros de los Benei Adán, pero no alzan un dedo para ayudar a cargarles. Todo lo que hacen, lo hacen para ser vistos por otros, pues ellos hacen sus tefilín anchos, sus tzitziyot en sus talit largos. Cuando van a las kehilot o asisten a las fiestas, les encanta que los traten como si fueran los más importantes. Les gusta que los Benei Adán los saluden en las plazas de mercado con gran respeto y que los llamen Rabín o cabeza de casa de Israel. Ustedes no esperen que los Benei Adán los llame Rabanín, porque ustedes son hermanos y tienen solamente un rabí, el Mashiach Yahshua. No le digan Avinu o Padre Nuestro a nadie, porque el único Avinu o Padre Nuestro que ustedes tienen es Elohim y está en los Shamayim, en el Majón. ¿Qué viene con eso? Que se usa secularmente aquí en este plano. Algunas ramas especialmente de Iglesia Católica, y se acostumbran a decir que tienen sumo pontífice o un puente supremo, y sabemos que el único nombre dado a los hombres debajo del cielo y en el que está toda la salvación es Yahshua HaMashiach, no ningún humano. En ese orden de ideas, dice, el mayor de ustedes tiene que ser su chará. Dice, tampoco esperen que los Benei Adán traten como rabí o cabeza de la casa de Israel, porque yo, el Mashiach, Rabí Melech, soy el único rabí. Yahshua HaMashiach, ya lo dijimos. Sigue diciendo que hay de ustedes sabios y peruchín hipócritas. Ustedes pagan el diezmo de las especias, la menta, del anís y del comino, pero tienen total descuido de los asuntos más importantes de la Torá, que es la Tesadak, la Gesed y Emuná. Estas son cosas que debieron de haber atendido sin descuidar las otras. Son guías ciegos que cuelan el mosquito mientras tragan el camello. Hay de ustedes sabios y peruchín, hipócritas, ustedes limpian lo de afuera de la taza y del plato, pero por dentro están llenos del robo y placeres. Peruchín ciegos, primero limpien lo de adentro de la taza para que lo de afuera esté limpio también. Hay de ustedes sabios y peruchín, hipócritas, ustedes son como sepulcros blanqueados que lucen bien por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y toda clase de impureza. Hay de ustedes, verso 14, sabios y peruchín hipócritas, pues se tragan las casas de las viudas mientras hacen enormes sus tefilot. Por esto su castigo será mucho peor. Hay de ustedes, sabios y peruchín hipócritas, que recorren tierra y mar para ganar un adepto, y cuando lo han logrado le hacen 2 veces más merecedor del Geinon o del infierno de fuego que ustedes. Hay de ustedes, sillas ciegas, ustedes dicen, si alguien jura por la Heikal no está sujeto a su juramento, pero si jura por el Zahab o por el oro de la Heikal está sujeto. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o la Heikal que hace Kodesh al oro? Y también dicen, si alguien jura por el altar no está obligado, pero si alguien jura traer un sacrificio, debe darlo. ¿Qué es mayor, la ofrenda o el altar que hace Kodesh la ofrenda? Perdón. En ese orden de ideas, nuestro abacados Yahshua HaMashiach nos da a nosotros la ampliación de Bereshit 3:15, donde pone la enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente representa en nuestra enseñanza el desequilibrio de las fuerzas del conocimiento del Dat en el árbol de la vida.
La hipocresía de los fariseos no es nada más que la energía de la serpiente. ¿Qué es esto? Que aparentan luz, pero el alimentar el yo, el orgullo y la manipulación y hacer crecer el ego es lo que les importa. En la Gemara en Sotá 22, se habla de los peruchín hipócritas que usan los misbot como una fachada. Esto nos enseña que la serpiente penetra cuando la letra está sin el rúa, sin el espíritu, y entonces se convierte en un formalismo vacío. En la paracha anterior decíamos que el que aportillara el vallado le morderá a la serpiente. El Malhut HaShamayim, el reino de los cielos. Yahshua repite en este capítulo que los fariseos cierran el reino de los cielos. Ellos no entran, pero tampoco dejan entrar a otros. Eso está en el verso 13. El reino de los cielos, el Malhut HaShamayim, mis amados, no es un lugar físico. Es la activación del trono divino dentro del hombre. Es aceptar que Keter, la corona, se pose en nuestro corazón. La luz del Ein Sof, de la Or del Ein Sof, del Seirampin, del Harzaparín, del rostro grande, del rostro pequeño a través de Yahshua HaMashiach, reposa en el trono que es nuestro corazón. La mente, voluntad, emociones y conciencias, donde está el arca del alma, donde se manejan todos los pensamientos, porque dice la Torah que Yahweh nos dio un corazón para pensar, para tomar decisiones, para elevarnos y para reconocer y hacer el tikkun olam. Entonces así, cuando hablamos nosotros de entrar, ustedes cuando oren, cuando hagan tefilá, cuando hagan plegaria, cuando hagan tefilot, entonces oren, entren en el aposento cerrado, cierren la puerta tras de sí, entren donde está Yahweh mismo, en su corazón, en su trono, y armonicen hemisferio izquierdo, hemisferio derecho a través de Yahshua HaMashiach, y pronuncien el nombre Kadosh de Yahweh, Elohim. Yud Hei Vav Hei. El hemisferio derecho de nuestro cerebro está representando la Jodma, que es la sabiduría intuitiva, la inspiración y la Rahamín, la misericordia. Pero el hemisferio izquierdo está reflejando la Binah, que es el entendimiento, la cuna del conocimiento, el análisis y la justicia. Entonces así el corazón es el centro, que es Tiferet, que es la armonía a través de Yahshua HaMashiach, mis amados, y en esta paracha Kitabot aprendemos que es donde se equilibra la mente y se percibe la presencia, la Shekinah bendita de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, aquí en la tierra. Por eso el rey Shlomo expresó: yo les di un corazón para pensar. Melahim Aleph 3:12. Y Devarim 29:3 dice: aquí en el corazón no es un mero sentimiento, sino una cognición en el Ruah espiritual que integra la mente y el alma. Esta paracha Kitabo es importantísima. Cuando dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. En Mishle, en Proverbios 23:26, nos está dando a entender a nosotros que el corazón es el altar interior donde se recibe la Shekinah, la presencia divina de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Por eso el Malhut HaShamayim, o el reino, es interno, no externo, como dice Gilel, Lucas 17:21. El hombre que equilibra sus hemisferios derecho, izquierdo, su intelecto, su emoción, abre el santo de los santos dentro de sí, el Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea. Activa a Yahweh, Elohim, la esencia divina de la chispa de la Ein Sof dentro de su vida. ¿Por qué le decía Yahshua HaMashiach a los fariseos? Sifonín, raza de serpientes, generación de víboras, simiente de serpientes. Porque les estaba dando una lección de hipocresía versus integridad. El Zohar 3.2.21a explica que la hipocresía espiritual es peor que la idolatría porque es un disfraz de luz. Yahshua HaMashiach denuncia esta dualidad. Repetimos, amados, Zohar 3.2.21a explica que la hipocresía espiritual, mis amados, la hipocresía en el Ruah es peor que la idolatría. ¿Por qué? Porque es un disfraz de oro y Yahshua la denuncia esta dualidad. Les decía, ustedes amplían las filacterías, agrandan los tzitzit
exteriorizan sin interioridad, buscan títulos de rabí, rabanim, de maestros, de cabezas de Israel, buscan la cabod del esplendor, la gloria humana, no la cabod de Yahweh. Dice que oprimen a la viuda, al huérfano, mientras aparentan la kedushá, la santidad. Esto diría para nosotros que la clipá, la cáscara que rodea la Torah, es usar la vestidura sin el alma. La corrección, el tikkun, es quitar la máscara y servir con pureza. Por eso nosotros no percibimos o no recibimos a tiempo el fruto de nuestro esfuerzo, el fruto de nuestra plegaria, porque pedimos mal. Recuerdan que el patriarca pelaba las varitas y ponía las ovejitas a parir mirando las varas y salían del color que él quería, porque él arrancaba las clipot, las cáscaras, y desnudaba la corteza de las varas, desnudaba la corteza del árbol y veía los resultados. Nosotros hoy, a través de todas estas maldiciones que aprendimos en la Parashá Kitabot, nosotros quitemos las clipot, las cáscaras que recubren y no dejan ver, extraer la or que hay detrás de esa maldición, porque la enseñanza maravillosa de esta Parashá es que Yahweh, si le obedecemos, nos da todas las bendiciones. Hay una balanza maravillosa entre la Sedaká y el Maser, que el pasaje culmina con la acusación: ay de ustedes, escribas y fariseos, peruchín hipócritas, que diezman la menta, el eneldo, el comino, el anís, y han dejado lo más importante de la bendita Torah de Yahweh: la justicia, la misericordia y la fidelidad. ¿Dónde dice eso? Aquí lo leímos, Matías 23. Ay de ustedes, sabios y peruchín hipócritas, ustedes pagan los diezmos de las especias, que son la menta, del anís y del comino, pero tienen total descuido de los asuntos más importantes de la Torah, que son la sedaká, la gesed y la emuná. ¿Qué es esto? La misericordia, la bondad, el favor, el don inmerecido, la justicia y la fidelidad. La sedaká, la justicia y caridad. La sedaká representa, o la ofrenda representa, la justicia y la caridad. Fluye desde Gesed, que es la misericordia. La Sefirot de Gesed es la Rahamim, la bondad, la misericordia, lo que conocen algunas corrientes de creencias como la gracia. Pero siempre ha existido desde el Edén. Entonces la sedaká es la justicia y la caridad que fluye desde la misericordia y debe unirse con el equilibrio, que es Tiferet, con la belleza y la armonía del amor de la Javá de Yahshua HaMashiach. El Maser, que es el diezmo, no es un impuesto frío, mis amados, sino es un canal energético. Está destinado a los levitas, al huérfano y a la viuda. ¿Quiénes reciben los diezmos? Levitas, huérfanos y la viuda. ¿Quiénes reciben la ofrenda? De justicia, caridad y fidelidad. Bendito es el Abacadosh, que nos ayude a cada uno de nosotros a entender el texto que dice: robará el hombre a Elohim. ¿Por qué? Porque va más allá de un contenido monetario. Aquí está hablando de un equilibrio en el árbol de la vida del gobierno divino, del reino de los cielos aquí en la tierra, que es el único mensaje. A eso vino Yahshua HaMashiach. El Maser, el diezmo, es para levitas, para huérfanos y para las viudas, para extender el nombre Kadosh y sembrarlo en la tierra prometida, como dice Devarim 14, 28 y 29. Estos representan en el secreto de esta enseñanza nuestra las almas que no tienen un soporte propio. ¿Por qué? Los levitas son los servidores del templo, o sea, los levitas que reciben el diezmo son la representación del canal espiritual a través del cual llegan las enseñanzas de la bendita Torah a cada uno de nosotros, para crecer y ayudarnos a retornar a la cuna bendita de la chispa de la emanación divina de donde veníamos. ¿Qué representa a los huérfanos? Los huérfanos representan las almas sin una raíz visible. Ya lo miramos en la primera parte. ¿Qué representan las viudas? Los huérfanos son los que están desconectados, sin un padre. Las viudas son las que no tienen un esposo, que representa la Binah, toda la cuna del conocimiento del Abacadosh, Yud, Hei, Bau, Hei, a través de Yahshua HaMashiach. Y la Shekinah exiliada, la presencia divina de nuestro Abacadosh Yahweh,
que está exiliada pero necesita un sostén. Así, darse de acá y macer con kavaná, con intención correcta, no es un mero acto social, mis amados, en esta parasha Ki Tavo, sino la rectificación cósmica de cada uno de nosotros. Se abre la Gesed, que es la bondad, y se equilibra Tiferet, que es la armonía, y la Shekinah, la presencia divina, llena el vaso del Malhut, pasando por Yesod, que es el fundamento. Y entonces ahí recibimos la nutrición. Matillahu 23, bendita parasha Ki Tavo, no es solo una denuncia, sino un llamado al tikkun del corazón. Yahshua muestra que el verdadero Malhut HaShamayim no se construye con máscaras, sino con el equilibrio interno entre la sabiduría y el entendimiento, la Jodma y la Binah, coronados en un corazón íntegro, el Keter bendito del Abacadosh, la corona preciosa, el Orein Sof, de la luz preciosa a través de la Sefirot de su gobierno en nuestro corazón. Entonces así la simiente de serpiente es el ego religioso que devora, pero la simiente de la mujer es el alma que entrega su corazón, vence a la serpiente cuando abre su interior para que Yahshua HaMashiach reine en su trono, en su corazón. Es la señal práctica del equilibrio entre Geburah y Gesed. Entonces la Sedaká y el Maser, ofrecidos no como un peso, como algo monetario, sino como el río de bondad y misericordia, y la Tiferet, que es la armonía, hacia los levitas, la viuda y el huérfano, se restituye la armonía, la luz que fluye del cielo al corazón y del corazón al mundo. Entonces se arregla el cortocircuito que ha habido en este reino, aquí en esta tierra. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a ver el reino de los cielos. ¿Por qué le dijo Yahshua HaMashiach en contestación a la petición de Nagdimon, de Nicodemo? ¿Puede un hombre ver el reino de los cielos? Claro, claro. El reino de los cielos, ¿dónde lo vemos? Sedaká y Maser. Equilibrio, armonía, arreglar los cortocircuitos en este Malhut HaShamayim, aquí en este plano. La parasha Ki Tavo se encuentra en Devarim, en Deuteronomio 26:1 y 27:1 al 26. Es una porción cargada de mucha fuerza espiritual, fuerza en el Rúa, con advertencias de promesas, plenitud y también de castigo. Es el nombre que significa cuando entres a la tierra prometida, y se refiere a la entrada del pueblo de Israel. Y también le da la ley, la Torah, los misbot de los primeros frutos de la tierra prometida como ofrenda a Yud Hei Vav Hei Yahweh. Así es, mis amados, que las primicias o el bicurín del corazón agradecido, los primeros frutos explicados en esta parasha, armonizados con el Brit Hadashah, confirmados por Yahshua HaMashiach, y denunciando la dualidad de los peruchín, de los fariseos hipócritas, simiente de serpiente. ¿Será que cuando entres en la tierra que Yahweh tu Elohim te da por herencia, de Devarim 26:1, la misma de traer los primeros frutos, bicurín, es un acto de reconocimiento cósmico, mis amados? Todo lo que recibimos viene de arriba. El Zohar HaKadosh enseña que el primer fruto es la chispa de la Kodma, o de la sabiduría, que desciende al alma, y al elevarla de regreso se abre un canal de abundancia. Ahí está el secreto. ¿Cómo funciona? Entregar las primicias, los primeros frutos, corresponde a Malhut, o sea, abajo, la vasija, la última Sefirot, devolviendo la energía a través del Hasmal, del canal, del hilo de luz, pasando por todas las Sefirot hasta Keter. Ese es el canal de la abundancia. ¿Por qué no somos bendecidos? Porque hay corto. ¿Por qué no somos bendecidos? Porque hay ruptura. ¿Por qué no somos bendecidos? Porque no están en armonía las Sefirot del árbol de la vida. Esta parasha Ki Tavo nos da muchas respuestas a cada uno de nosotros. Y el Talmud registra en Baba Batra 88b que quien no reconoce el bien que recibe termina desconectándose de la fuente. ¿Qué escribieron los sabios? El que no es agradecido produce un cortocircuito en su conexión al Ein Sof y no recibe más bendición. En el nivel mesiánico, Yahshua HaMashiach es llamado primicia de los que durmieron. ¿Por qué? Eso está en Corintios Inale, Primera de Corintios.
15:20, el Bikur de la resurrección enseñándonos que el agradecimiento se convierte en vida olam, en vida eterna. ¿Por qué bendición y maldición? En este resumen de la Parashá Ki Tavo, la dualidad del árbol de la vida, la Parashá contiene la sección más extensa de bendiciones o verajot y maldiciones, que son las klatot. Verajot, bendiciones, klatot, klalot, maldiciones. Y miramos ahorita 98 maldiciones, pero dice que nosotros podemos convertir la maldición en lo bueno, que es bendición, a través de la conexión de Yahshua HaMashiach en nuestras vidas. La Torah representa el camino de Gesed, de la luz, de la Or y el de la oscuridad, que es Geburah, pero nosotros tenemos a Mashiach, que dio su sangre derramada en la estaca de ejecución en el madero por cada uno de nosotros. Y estas bendiciones y maldiciones no son simples premios o castigos, sino la activación de las fuerzas de la Sefirot, del gobierno divino, en el ser humano. Si el pueblo de Israel camina en alineación con la bendita Torah, entonces la Shekinah, llena Malhut, recibe abundancia y las Sefirot se restituyen, porque baja la energía de los mundos superiores a este plano. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. En Israel se desvía y se bloquea el flujo de Malhut, quedando expuesta a las fuerzas de la Sitra Hará, o del otro lado. Y el Zohar 3, 117a enseña que la bendición no es externa, mis amados, sino que es la luz interna que emana de un alma justa. Yahshua HaMashiach lo expresó en los términos del reino interior. Dice, el reino, el Malhut HaShamayim, el reino de los cielos, el reino de Elohim Yahweh, el reino del Abba Kadosh, no viene con apariencia exterior, porque el reino de Yahweh está dentro de vosotros. ¿Quién lo dijo? Yahshua HaMashiach. Gilel 17, 20 y 21. ¿Quién lo dijo? Yahshua HaMashiach. Lucas 17, 20 y 21. Vamos a mirar qué dice. Dice la bendita Torah. La venida del reino, del Malhut HaShamayim, del reino de los cielos. Los Peruchim preguntaron a Yahshua, ¿cuándo vendría el reino de Yahweh? Yud, Hei, Bab, Hei. Yahshua respondió, el Malhut HaShamayim de Yahweh no viene con señales visibles, ni los Benei Adán podrán decir, miren, está aquí o está allá, porque vean, el reino de Yahweh, Yud, Hei, Bab, Hei, está entre ustedes. Entonces, así, mis amados, en Ki Tavo, en esta parashá preciosa, se nos advierte que si el pueblo se aparta, vendrán enfermedades, exilio, desolación, hambre, guerras y muerte. Confusión, Devarim 28. Pero la clave de nosotros de esta enseñanza mística es que la simiente de la bendición es la que guarda el pacto, el brit, elevando la chispa tras chispa hasta unir el alma desde Malhut hasta Keter. La simiente de la maldición es aquella que se deja arrastrar por la serpiente de la ilusión, cuyo veneno es el ego, la idolatría y la ingratitud. El pueblo que no es agradecido está en maldición. El corazón en el lenguaje de esta enseñanza hoy de Ki Tavo es la unión de los dos hemisferios. Derecho e izquierdo, Gesed, bondad, derecha, y Geburah, que es disciplina, la izquierda. El verdadero trabajo espiritual de cada uno de nosotros en esta parashá que nos queda la enseñanza es encontrar allí el Mishkan interior donde Yahweh habita. En el pacto renovado, Rab Shaul armoniza esta enseñanza diciendo, todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Gálatas 6:7. Y la parashá Ki Tavo nos muestra a nosotros, mis amados, que cada intención y cada acción de sembrar en el campo del alma, cuando sembramos gratitud, ahabá, amor, compasión, don inmerecido, bondad, gozo, paz, paciencia, benignidad, todas esas maravillas de la bendita Torah, entonces la belleza, la tiferet, la armonía espiritual florece en el pueblo de Israel. Amada casa de Efraín, en la dispersión, en la diáspora, en todos los rincones donde esta bendita Torah llega. Cuando sembramos indiferencia y rebeldía, el alma se seca. Yahshua HaMashiach, como maestro, enseñó en parábolas agrícolas la semilla, el trigo, la cizaña, el grano de mostaza, revelando que la tierra prometida es el propio corazón humano donde debemos cultivar nosotros, sabiendo que la semilla de mostaza no permite hibridación, no se mezcla, la semilla de mostaza no se quema,
y es la más pequeña, pero es el árbol más grande de los que está aquí en la tierra. Entonces, ¿cuál es la aplicación para cada uno de nosotros? Cada pensamiento es un fruto. Lo elevamos como un bicurín, un primer fruto, o lo dejamos caer al polvo. Ya cada uno decide si cada palabra activa la bendición o la maldición en su campo energético interno, en su agricultura del alma. Y cada acción es un sello que abre o cierra los portales de la abundancia de la Sefirot, de Keter, de Binah, de Jodmah, de Geburah, de Gesed, de Tiferet, del Jod, del esplendor, de Nesá, que es la victoria, de Yesod, y de Malhut, que es fundamento. Todo esto en el Dada armonizado con Yahshua Mashiach. Toda la esfera del conocimiento que le pertenece a nuestro Adón y Mashiach de Israel. La Parashá Ki Tavo, entonces, así, amados, nos invita a cada uno de nosotros a nuestra tierra prometida interior, a esa dimensión donde el Malhut HaShamayim, el reino de los cielos, ya mora, y a consagrar nuestras primicias, el tiempo, la conciencia, la gratitud a Yahweh. Los primeros frutos. ¿Qué son los primeros frutos, mis amados? Entender que tenemos un campo fértil en el alma, que está regado por la energía que desciende de lo más profundo de Keter, de la corona del Ein Sof, de la luz perfecta de Yahshua HaMashiach, y que riega nuestros sembrados. Ahora, cada uno de nosotros mira si siembra para bien o siembra para mal, si siembra cardos, espinos, abrojos, o si siembra cosechas de buenos frutos para compartir, para hacer bien a los demás, para conducir a los ciegos en el camino de la Torah, para alumbrar el camino de los más necesitados. Y en esta Parashá Ki Tavo, cuando entres, ¿cuáles son los primeros frutos que vamos a mostrar? Bendito el Abacados, que nos guarda, nos bendice, nos protege, nos llena de toda su verajó, su bendición. Y terminamos acá con esta lectura de Segunda de Kefas. Segunda de Kefas 1:3. Dice: el poder de Elohim nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la Kedushá, mediante la Jodma, que es la sabiduría de aquel que nos llamó a su Shekinah, a su presencia y bondad, por medio del cual nos ha dado promesas valiosas y superlativas para que por ellas podamos venir a compartir en la naturaleza de Yahweh y en escapar de la corrupción de los deseos malignos que han traído al mundo. Por esta misma razón hagan todo lo posible para llenar su emuná con Hanan, el favor, la Hanan con Jodmah, que es sabiduría, la Jodmah con Yirá, que es el dominio propio, la Yirá con Keshat, que es la perseverancia, la Keshat con Kedushá, que es la pureza, la santidad, el apartamiento, y la Kedushá con Raham, que es el afecto fraternal, y la Raham con Ahabá, que es el amor. Porque si tienen estas cualidades en abundancia, ellas los mantienen lejos de estar áridos e infructuosos en la Jodma de nuestro Adonai y Melech, Yahshua HaMashiach. Amén. En verdad, cualquiera que no tiene estas virtudes está ciego, tan corto de vista que se olvida de sus pecados pasados que han sido lavados. Por lo cual, amados Ajim, Ajayot, hermanos, Javerín, amigos, procuren mucho más que su llamado y su elección. Estén seguros, porque si permanecen haciendo esto, nunca tropezarán, porque de esta manera, suplidos generosamente con todo lo que necesitan para entrar en el reino Olam de nuestro Adonai Mashiach Yahshua HaMashiach, por lo cual siempre les recordaré acerca de estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén establecidos firmemente en la verdad que ya tienen. Así que, amados, y yo consideré correcto permanecer agitándolos con recordatorios mientras estoy en este Mishkan de mi cuerpo. Yo sé que pronto pondré a un lado este Mishkan mío, como nuestro Adonai Melech Yahshua HaMashiach me lo ha hecho claro, y haré lo posible para que después de mi éxodo ustedes recuerden estas cosas en todo tiempo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, Abacados, donador de la bendita Torah, bendita Parashá Ki Tavo, que el Abacados nos ayuda a nosotros a entender y a producir los primeros frutos en este exilio del alma. Un abrazo grande a todos mis amados, a todas las naciones donde el Abacados vive. Saludos desde Colombia, fuerte abrazo, shalom.